Ciertamente los egipcios sabían transmutar los metales bajos en oro. También nuestros antepasados en México amasaron el oro. De los incas diremos otro tanto. Así que es verdad que en los antiguos tiempos existieron verdaderos alquimistas capaces de transmutar plomo en oro. Obviamente, el oro en sí mismo es un precioso metal, no solamente desde el punto de vista como valor económico, sino también a la luz de las verdades trascendentales del espíritu. Los alquimistas medievales conocían la ciencia de las transmutaciones metálicas. Paracelso, Nicolás Flamel, Raimundo Lulio y muchos otros lograron transmutar el plomo en oro. Eso ya está demostrado. Doctor, si los egipcios tuvieron tal capacidad para transformar el plomo en oro, ¿qué podría hacer una mujer para lograr dicho poder? Indubitablemente, la mujer tiene los mismos derechos del hombre y llega a las mismas alturas. Yo conozco mujeres alquimistas que han logrado la transmutación del plomo en oro. Obviamente la mujer tiene que estudiar la ciencia hermética, el arte hermético. Los árabes llevaron tal ciencia a Europa. En la Edad Media hubo furor por esa ciencia. Millares de hombres serios se dedicaron al estudio de la alquimia. Recordemos al abate Tritemo, el maestro de Paracelso y de Cornelio Agripa, gran alquimista. Así también hubieron otros de ellos muy famosos, como el señor Luis de Estizac y como el muy notable conde San Germán. Doctor, ¿cómo es posible que la ciencia moderna, siendo tan poderosa, realizando viajes a la luna, etcétera, no haya sido capaz de descubrir el secreto de la transmutación de los metales en oro? La ciencia moderna tiene maravillosos inventos, como son la televisión, la radio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se ha olvidado de la ciencia alquimista antigua. La ha subestimado. Y considero que ahí está el error. Bien vale la pena que los hombres de ciencia moderna vuelvan otra vez a la alquimia. Obviamente, la ciencia de Hermes contiene sorpresas extraordinarias. Bien vale la pena no solamente transmutar el plomo en oro, sino también lograr el famoso elixir de larga vida. Actualmente hay quienes inventan sueros para alargar la vida, pero a pesar de todo, los hombres más famosos mueren rodeados de ilustres científicos. Doctor, finalmente díganos, ¿qué es la transmutación? Con el mayor gusto voy a responder a Aida algo sobre la transmutación. La transmutación es la ciencia maravillosa que nos permite cambiar una sustancia en otra. Por ejemplo, si transmutamos plomo en oro, ahí hay transmutación. Uno puede transmutar, por ejemplo, las fuerzas maravillosas del sexo en voluntad, en conciencia, en sabiduría, en amor, etc. Ya Sigmund Freud en el psicoanálisis se ocupa de la transmutación sexual. También es posible transmutar un metal en otro. Científicos actualmente lo hacen mediante la ciencia atómica, pero hacer oro actualmente resulta más caro que legítimo. Sin embargo, los alquimistas medievales, mediante conocimientos secretos que se han perdido hasta nuestros días, conseguían transmutar plomo en oro. ¿Es cierto, doctor, que Raimundo Lulio, a pesar de que han pasado 700 años, aún sigue viviendo? Y si es así, ¿cómo lo ha logrado? Bueno, Raimundo Lulio conoció la ciencia de las transmutaciones metálicas. Transmutaba plomo en oro. Tuvo también en su poder el elixir de larga vida.
Desafortunadamente, Raimundo Lurio murió antes de poder hacer uso de tal elixir. En cambio, Nicolás Flamel, que fue contemporáneo, sí logró en verdad el elixir de larga vida. Su esposa Perinay también lo logró. De manera que esta pareja aún vive todavía en el Indostán y gozan de perfecta salud, como lo declarara hace poco un derviche en Turquía, un derviche inmortal. Hay pues hombres inmortales. Nicolás Flamel fue uno de esos. Raimundo Lurio, aunque tuvo el secreto, no lo logró, porque murió antes de poder hacer uso de su secreto. Nosotros los gnósticos conservamos esos secretos. Y es obvio que los enseñamos a aquellos que demuestran amor verdadero por la sabiduría. Sin embargo, tales aspirantes deben ser sometidos a rigurosos estudios y a terribles pruebas. Nada se nos da de regalar. Nosotros no cobramos dinero, pero sí exigimos del candidato una conducta recta. Así que quienes quieran lograr de verdad la inmortalidad, pueden lograrla. Pero esto requiere grandes estudios y terribles disciplinas esotéricas. Se sabe perfectamente que los alquimistas lograban adquirir el elixir de la larga vida. El conde de San Germán es uno de los máximos exponentes de la sabiduría alquimista. Se rumora que él también logró el codiciado elixir y que por tal motivo le ha permitido vivir hasta estos tiempos, y que para evitar problemas con el escepticismo y fanatismo de su época y de esta época contemporánea, ha tomado personalidad como las de William Shakespeare y otros más, para manifestarse hasta la consumación de los siglos. ¿Esto es cierto? ¿Qué nos dice al respecto? Giovanni Papini da testimonio precisamente sobre el conde de San Germán. Se encontró con él en un barco que viajaba hacia la India. Le abordó. No tuvo inconveniente alguna el conde en enseñar al citado escritor sus credenciales. En un puerto de la India tomó tierra y un grupo de ancianos tibetanos le recibió. Se lo llevaron para el Tíbet. Esto sucedió por allá en el año 1939. Obviamente el conde, antes de la Segunda Guerra Mundial, visitó a los principales hombres de Estado en Europa. Les aconsejó, les insinuó la idea de desistir de la guerra. Vive todavía el conde a pesar de los innumerables siglos. Otro de los excéntricos alquimistas de la antigüedad y que se supone lograron la eternidad al haber encontrado la piedra filosofal fue Nicolás Flamel. ¿Qué nos puede usted decir al respecto? Bueno, Nicolás Flamel, gran sabio alquimista, grabó en los muros invictos del templo de Nuestra Señora de París símbolos magníficos, alegorizando las distintas etapas de la alquimia. Él enriquecía a Europa con sus fundaciones y sin embargo se conservaba pobre. Nicolás Flamel ha sido pues un hombre enigmático. Como ya dije, vive en la India actualmente junto con su esposa Perinay. Posee el elixir de larga vida y la piedra filosofal. A muchos podrá parecerles exagerado lo que estamos diciendo. Obviamente esta clase de declaraciones están fuera del ambiente en que nos encontramos. Pero la verdad es la verdad y hay que decirla cueste lo que cueste.
Doctor, también se dice que los derviches danzantes de Turquía fueron otros grandes alquimistas. Díganos cómo trabajan ellos y cuál es la finalidad de trabajar en la alquimia. Hay 30 derviches danzantes inmortales en Turquía. Se reúnen cada 20 años en ese país. Ellos, mediante la ciencia de la alquimia, consiguieron inmortalizarse. Todo alquimista es un mutante. El cuerpo del alquimista tiene que pasar por 3 etapas definidas. Primera, reincrustación. Segunda, revitalización. Y tercera, mutación. Así que cualquier alquimista auténtico es un mutante. Nosotros los alquimistas conocemos la ciencia de la vida y la manejamos. La ciencia oficial no conoce la ciencia de la vida. Nosotros sí la conocemos. Podemos inmortalizar.